buenas, bienvenidos a la primera entrega de este modesto cursito de grabación, en este caso con Cubase, pero se puede hacer extensible a cualquier otro DAW, de grabación para guitarristas, bateristas y bajistas, cómo montar proyectos y canciones, maquetar en un home studio de una manera fácil y efectiva, ¿vale? Yendo al grano. En este primer vídeo vamos a hablar en específico de lo que es el tema de preparar proyectos, hacer plantillas que nos permitan que cada vez que queramos grabar una idea no tengamos que estar repitiendo todos los pasos que vamos a hacer en este primer vídeo. No tengamos que estarlo repitiendo constantemente para intentar ahorrar tiempo. Lo primero de todo, que hay que tener la idea de la canción en la cabeza, tenéis que tener ya una canción que queréis grabar. Yo en este caso lo que voy a hacer es coger una letra hecha con ChatGPT, porque no tengo ganas de ponerme a escribir una letra para hacer esto. En la grabación voy a tirar de clichés musicales, patrones que están súper manidos, que bueno, para este ejemplo yo creo que nos puede servir. De antemano ya os anticipo que no va a ser una canción de gran calidad, pero como digo, al final lo que nos interesa aquí es entender la mecánica, entender el funcionamiento. Lo primero es cuando abrimos Cubase, lo que nos encontramos, pues bueno, es esta pantallita donde vienen novedades que nos dice Steinberg y los últimos proyectos en los que hemos estado trabajando y las diferentes plantillas que tenemos disponibles, que están cada una en su categoría. Yo tengo creadas ya estas plantillas, son plantillas en 48 kHz y en 44-100, que se adaptan pues una plantilla a maquetar canciones en eléctrico, que es en la que nos vamos hacia la que nos vamos a enfocar en este vídeo, aunque podríamos hacer en acústico. En acústico simplemente hay que añadir las pistas necesarias para grabar los micros de las acústicas y grabar el previo y el micro a la vez, así que en realidad es muy parecido. Y bueno, luego una sesión para mi local de ensayo con 18 pistas para poder grabar una banda todos a la vez. En esto no vamos a entrar en este vídeo porque no es lo que nos compete. Vamos a concretar en esto, maquetación de canciones en eléctrico. El bitrate es importante. Ahora más adelante vamos a entrar en detalle en esto para que entendáis un poco cómo funciona, ¿vale? Pero lo primero, pues bueno, lógicamente vamos a empezar una canción de cero, así que nos vamos a más y empty, ¿vale? Y le damos a crear, siempre en fijar otra ubicación. Aquí vamos a otra parte importante de lo que yo quería explicar. Yo tengo un disco duro dedicado, que es este, que está particionado en dos particiones, una se llama rec y otra se llama bounces. Aquí hago mis bounces de canciones, las exportaciones van aquí y las grabaciones van aquí. Y dentro de este disco, que está prácticamente dedicado solamente a la grabación, bueno, pues como veis, tengo una carpeta de rec, que esta carpeta es solamente para proyectos de Cubase, que es mi DAW principal. DAW es Digital Audio Workstation, o el programa de grabación, en este caso Cubase. Pues todos mis proyectos de Cubase van aquí. Los proyectos que grabo con Pro Tools están en esta carpeta y los proyectos que hago con Studio One están en esta carpeta, ¿vale? Como generalmente trabajo con Cubase, que es mi DAW favorito, pues lo tengo aquí dentro. Y bueno, aquí dentro está todo bastante organizado. Os invito a que os organicéis vuestras carpetas así y no simplemente tiréis las canciones, porque si no, luego encontrar cosas pues es bastante complicado y resulta un problema cuando quieres volver a recuperar una canción que grabaste 2 años atrás, saber en qué puta carpeta estaba de un disco duro inmenso. Vale, es mucho más fácil ser ordenador desde el principio, ordenar las cosas en carpetitas y clasificar las cosas por fechas o por nombres. Luego veremos más adelante que los nombres de las carpetas se pueden cambiar, los nombres de los proyectos se pueden cambiar y carga igual los archivos. Eso no vais a tener nunca ningún problema con este DAW en concreto, con Cubase, ¿vale? En otros no sé cómo será, aquí no hay problema. Volvemos a nuestra carpeta. Pues yo aquí tengo mis covers en acústico, que hago covers en acústico para estudiar, proyectos que tengo para clases, de grabaciones que hago para ejercicio de clase, colaboraciones que hemos grabado para alguna banda. Esta carpeta la creé ayer, hace un par de días, para hacer el curso, este curso que estáis viendo. Pues proyectos paralelos, una carpeta para el mastering, para masterizar canciones, la carpeta donde grabo todos mis bocetos, que es la carpeta de mi banda, alguna cosa a nivel profesional que he hecho alguna vez con DAWs de grabación y tal, y bueno, edición para vídeos y cosas así. Aquí dentro pues yo tengo
mi carpetita para grabar mis bocetos, que estos bocetos, cuando dejan de ser bocetos y son candidatos a ser grabados, pues pasan a una carpeta que se llama Futuro Disco, y ahí se trabajan más a fondo. Canciones en acústico de mi banda, pues grabaciones de conciertos en multipistas, grabaciones de ensayos en multipistas, etcétera, etcétera. Covers de canciones que he ido haciendo yo por mi cuenta para estudiar. Os recomiendo tener las cosas ordenadas, porque si no os vais a volver locos cuando queráis encontrar algo. Bueno, vamos a la carpeta curso, ¿vale? Y aquí vamos a crear una canción. Esta canción se va a llamar demo, ¿vale? No le vamos a dar más vueltas. ¿Por qué no lo tiro dentro de la carpeta de curso? ¿Por qué no sé si voy a grabar después más cosas aquí? A lo mejor voy a hacer algún proyecto más adelante. Pues para eso me hago una carpetita y la selecciono. Entonces se me abre, pues como veis, el proyecto vacío. ¿En qué consiste el programa? Bueno, pues un botón de mute, un botón de solo, leer automatización, escribir automatización. Os voy a pasar solamente por lo más importante: las herramientas, selección de trocitos, dibujar, borrar partes, cortar las pistas en trozos, pegar trozos de pista para que sean pistas más grandes, mutear, el zoom, la herramienta de compo, muy práctica, ya lo veremos más adelante, el time warp, línea, reproducir y los colorines, ¿vale? ¿Qué es esto? Esta parte de aquí es muy interesante. Es la rejilla. Esto sirve para que las selecciones se adapten a las marcas de la rejilla, se adapten a estas rayitas, ¿veis? Y el cursor vaya siempre a la marca. Si yo deshabilito esto, puedo poner el cursor donde me dé la gana, pero la rejilla siempre ayuda a la edición. La rejilla se ajusta o a la cuantización que tengáis aquí. La cuantización es las partes en las que se parte el compás, ¿vale? Pues por defecto sale a negras, que es 1,4, pero podéis, por ejemplo, editar con una cuantización en corcheas, por ejemplo, en semicorcheas. Estos serían negras, corcheas, esto serían semicorcheas. Y como veis, a medida que voy cambiando la cuantización, las líneas van cambiando en la rejilla. Esas son las líneas a las que ajustaría, las líneas que bajan, ¿vale? Si pongo 1/8, pues podría ajustar a esas líneas que bajan ahí. Esto facilita la edición, ya lo digo. Este es el botón de cuantización automática y, bueno, botones del time warp y demás historias. Estos botones de aquí son importantes. ¿Por qué? Porque abren los paneles laterales. Este abre y cierra este panel lateral, que son los parámetros de la pista o un editor de pista, el inspector de pistas o una visibilidad para decir si queréis que un canal determinado, ¿veis?, se vea o no se vea en el mixer. Aquí se pueden ocultar canales para no tener tantos. Luego veremos que lo organizamos de otra manera para no tener que depender de esto, ¿vale? Pero bueno, en principio lo dejamos en inspector, que es lo más utilizado. Ese lado. Abajo tenéis un editor. Este editor de abajo, esto se puede mover también para tener más espacio en un lado o en otro. Esto es muy práctico para la gente que tengáis solamente un monitor. Yo en mi caso trabajo con un monitor aquí y este otro monitor que veis aquí, que tengo a mi derecha, donde normalmente lo que tengo es el mixer, es el mezclador. Este panel inferior puede ser o el editor para editar MIDI o editar audio, o bueno, unos pads de acorde de MIDI, el control de MIDI remote si tenéis dispositivos MIDI externos, que esto sería muy raro en este caso, pero bueno, y el mix console. Si solo tenéis un monitor, pues lo que teníamos aquí en este otro monitor lo podemos tener aquí en chiquitín y simplemente con este botón sacar o meter nuestro mezclador para poder tener acceso directo a los faders, ¿vale? De hecho, yo lo voy a dejar en editor porque ya os digo que tengo mi mezclador en el otro lado. Y aquí en la derecha, pues para crear nuevas pistas, para tener acceso a los instrumentos VST, etcétera, etcétera. Yo esto no lo suelo utilizar porque suelo tirar de esta ventanita que sale pulsando F11, que son los instrumentos VST, en vez de tirar de aquí. Así que yo, la verdad, el panel derecho no suelo utilizarlo salvo el medidor. Esta opción sí que a veces la utilizo para tener un control sobre lo que está sonando, sobre la salida, ¿vale? De momento lo voy a dejar oculta porque necesito el espacio. Muy bien. Podemos empezar a planificar el proyecto. Esto se trata de un proyecto, en principio vamos a grabar una canción, un grupo de rock de toda la vida. Un grupo de rock normalmente son un baterista, un bajista, un guitarra rítmico y un guitarra solista, arreglos, etcétera, etcétera. 4 instrumentos, una voz principal y a lo mejor una o dos
voces que hacen coros. ¿Qué pasa? Que las guitarras, cuando se va a hacer estéreo con ellas, siempre se doblan. No vale, como alguno habréis pensado, genial, grabo una guitarra, duplico la pista y ya la tengo grabada. Eso no sirve. Hay que grabar la pista 2 veces. ¿Por qué? Porque, bueno, podéis investigar en internet, os lo voy a resumir muy rápidamente. Si duplicas la pista, lo único que haces es doblar el volumen. Pero si grabas la pista 2 veces, las pequeñas imperfecciones entre una toma y otra, lo que hacen es enriquecer esa toma de guitarra, ¿vale? Por eso las guitarras se doblan siempre. En el bajo, esto que os voy a decir a partir de ahora, va en función de quién sea el productor o quién vaya a producir la canción. El bajo, yo no soy muy partidario de doblar pistas de bajo, porque realmente no hace falta. Pero sí que tiene sentido duplicar pistas, o sea, crear pistas de bajo nuevas si queremos en un determinado momento tener otro tipo de sonido para el bajo, o vamos a grabar una parte que es muy diferente al resto. A lo mejor toda la línea de bajo se está grabando en tónicas graves y hay una parte que queremos hacer un dibujo que va en agudo y queremos destacarlo, pues a lo mejor es interesante esa parte concreta grabarla en una pista aparte, pero en principio para lo que vamos a ver ahora no haría falta. Y las guitarras, pues tenemos la guitarra rítmica, 2 pistas de guitarra, y una guitarra de arreglos, 2 pistas de arreglos, y una guitarra solista. Los solos en principio no hace falta doblarlos. Y las pistas de voces, esto también, bueno, vamos a dar muy rápidamente una noción de cómo se hacen las voces. Normalmente se graba una voz, que es la voz principal. Esa voz principal, igual que con la guitarra se doblan, se graban unos refuerzos de voz, que son la misma voz cantada varias veces, para que vayan muy por debajo del volumen de esa pista, que es la que oímos en primer término, se meten por debajo para empujar un poco, para darle un poco más de punch a esa voz. Lo que yo recomiendo siempre es grabar mínimo 2 pistas de refuerzo. ¿Por qué? Porque si dejas tu pista de voz principal en el centro, vas a tener una pista de refuerzo para panear a izquierda y una pista de refuerzo para panear a derecha, con lo cual vas a tener un estéreo más rico. Esto no me lo invento yo, lo explico mi técnico de sonido y tiene sentido y funciona realmente. O sea, a mí me funciona muy bien. Gracias, Alberto. Dicho esto, pues tenemos 3 pistas para la voz principal. Vamos a pensar, por ejemplo, que vamos a grabar de momento un corista, 2 pistas de coros, lo mismo, para poder panear esas voces y poder poner una izquierda y otra derecha. Si fuéramos metiendo más coros, por ejemplo, para crear una armonía, una armonización de voces, pues tendríamos que ir añadiendo pistas de armonías. Imaginaros que queremos hacer que el coro tenga una nota, esté haciendo un acorde de voces tónica, la tercera y la quinta, pues haríamos 2 pistas por cada nota. 2 pistas para grabar la tónica, 2 pistas para grabar la tercera y 2 pistas para grabar la quinta, ¿vale? Y crear ese acorde de voz y poder poner esas voces distribuidas dentro del estéreo. Como no tenemos posibilidad de grabar una batería real, porque sería imposible en un home studio como este, sería imposible grabar una batería real, no tenemos ni la microfonía, ni una tarjeta con suficientes entradas, ni una acústica, una sala con una acústica adecuada para grabar una batería real. Si decidís grabar en vuestro local de ensayo, eso bajo vuestro criterio, pero seguramente la batería que vayáis a grabar con vuestros micrófonos vaya a sonar mucho peor que una batería de plugin, bien trabajada. Eso sí, requiere trabajo por parte de los bateristas y eso lo veremos en el capítulo dedicado a baterías. Dicho esto, vamos a empezar a crear las pistas necesarias. Hemos dicho, necesitamos una pista de instrumento que va a ser la batería. Pues añadimos botón derecho sobre aquí, añadir pista de instrumento. Se puede añadir botón derecho sobre aquí o en este simbolito de más que es añadir pista, ¿vale? ¿Veis? Hace lo mismo. Que si pincho aquí, botón derecho, añadir pista de audio, hace exactamente lo mismo. Aquí simplemente me ahorro una pantallita extra, ¿vale? Añadimos pista. Necesitamos un instrumento, que es la batería. Pues el primer instrumento que añadimos es este. Aquí podremos elegir qué instrumento asignamos, porque por ejemplo si vamos a grabar luego lo veremos, vamos a grabar instrumentación adicional para esta canción, vamos a meter pues a lo mejor un piano, o unos violines, unos chelos o unas cuerdas que hagan base por debajo, pues aquí elegiríamos a lo mejor, en ese caso, pues un sintetizador como puede ser Halion 6 o Kontakt o algún sintetizador que nos pueda dar esos sonidos de piano, de trompetas, violines, lo que necesitemos. Pero como en este caso necesitamos una batería, pues yo tengo 2 plugins instalados, ZDrummer 3 y Addictive Drums 2, pues elegimos uno de los dos, el que por sonido o por patrones nos cuadre más. Yo en este caso voy a elegir ZDrummer 3
Y ese sería al que se asignaría la pista que vamos a crear, que estamos creando, ¿vale? ZDrummer 3, salida de audio a stereo out. ¿Esto por qué puedes elegir? Pues porque podemos enviar a buses. Esto aquí en esta primera parte no lo vamos a ver, pero bueno, más adelante en un curso más avanzado podemos aprender cómo se envían cosas a buses, por ejemplo, para mezclar cada parte de la batería por separado, ¿vale? Bueno, en principio stereo out. Nombre de la pista, pues como es batería, podríamos poner batería. Pero yo no, por una cuestión no de snobismo ni de porque sea muy imbécil, sino porque los nombres en inglés suelen ser más cortos, prefiero poner drums o drum a secas, ¿vale? Podéis ponerlo en español, en inglés, en turco, en chino, en como os dé la puta gana. Yo pongo drums porque estoy acostumbrado a hacerlo así, ¿vale? Añado esa pista y automáticamente en la otra pantalla, como veis, ya me ha cargado el plugin de ZDrummer, que son el plugin de baterías, ¿vale? Bueno, y en el mixer nos ha creado una pista que se llama drums. Volvemos a nuestro proyecto, ya tenemos la pista de baterías. ¿Qué necesitamos ahora? Pues una pista de bajo, del bajo que es audio. Para esto las entradas de instrumento siempre son mono, las guitarras son mono, los bajos son mono, todos los instrumentos menos los teclados son mono. Así que aquí tiene que estar siempre en mono. Y en la entrada de audio elegís la entrada de hardware que corresponda con la entrada de vuestra tarjeta. Yo las tengo renombradas, a vosotros seguramente os saldrán como entrada 1 o entrada L y entrada 2 o entrada R. Yo las tengo renombradas. Ahora voy a hacer un pequeño inciso para explicaros cómo se renombran las entradas y que no volváis locos. Como es la entrada de instrumento, que yo en mi caso la tengo puesta como guitarra, elijo esta y le pongo el nombre. ¿Podría llamarse bajo? Pues sí, pero bueno, como estamos con nombres en inglés, bass. A añadir pista. Ya tenemos nuestra pista de bajo y nuestra pista de batería. Si pulsáis F4, son las conexiones de audio. Esto es cómo nombrar las pistas. Yo aquí tengo dos entradas, una entrada de micrófono y una entrada de guitarra, y aquí le puedo poner, ¿veis? Aquí conecto a qué puerto de la tarjeta elijo conectarlo, ¿vale? Igual que las salidas. Esto es para si tenéis una tarjeta con 4 salidas, una salida de monitorización y otra tal, pues aquí elegís a qué salida va cada uno del stereo out, ¿vale? Normalmente esto no se toca. Y aquí tiene una ventaja este programa tiene una cosita muy chula, y es que podéis añadir más buses si tenéis una tarjeta con más entradas, o podéis crear un preset, ¿vale? Esto viene muy bien cuando trabajáis con varias tarjetas porque tenéis varios sitios donde vais a grabar, ¿vale? Por ejemplo, tenéis una X32 en el local o una X18 que tiene 18 entradas, pues tenéis un preset para vuestra X32 y un preset para vuestra tarjeta de casa, y así simplemente haciendo un clic aquí os reasigna todas las entradas y no tenéis que estar volviendo a asignarlas y a nombrarlas cada vez. Esto es muy práctico, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis lo primero, cuando instaléis el programa, configuréis esto y os hagáis un preset con vuestra tarjeta. Así no tenéis nada más que cuando cambiéis de tarjeta le des aquí y ya está. O cuando importáis un trabajo, un proyecto de un compañero, pues simplemente tenéis que cliquear en esa pestañita, elegir vuestra tarjeta y automáticamente las entradas se asignan, ¿vale? O las podéis reasignar en función de cómo vengan en vuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué hayamos dicho? Necesitamos entradas de guitarra. Entradas de guitarra necesitamos 2 entradas para rítmica, 2 entradas para arreglos y una entrada de solos. Eso son 5 entradas de guitarra. Añadir pista de audio, entrada de guitarra, configuración mono, salida stereo out, nombre guitarra y un guión. Número de pistas, 5 pistas necesito. Le doy a añadir y automáticamente me crea las 5 pistas. Esta para mí va a ser guitarra rítmica 1, guitarra rítmica 2, o sea, guitarra arreglos 1, guitarra arreglos 2 y esta última guitarra solo.
ya tenemos todas las pistas de guitarra que necesitamos para esta maqueta de canción. Vale, ahora vamos con las voces. Como habíamos hablado antes, para las voces necesitamos una para la voz central, principal, y 2 para los refuerzos que van laterales. Y luego 2 voces de coros. De momento vamos a añadir esas, y en función de lo que necesitásemos después podríamos ir duplicando pistas o añadir, ¿vale? Lo mismo, añadir pista de audio, en vez de entrada de guitarra, entrada de micrófono, porque en este caso son entradas de micro, y vamos a poner voz. Y vamos a añadir las 3 pistas que necesitamos para la voz principal. Esta va a ser voz central, esta va a ser voz izquierda, L de left, y esta va a ser voz derecha, R de right. Añadir pista audio, entrada de micrófono, mono, stereo out, coro. 2 pistas de coro. Añadir pista. Ya tenemos ahí nuestras pistitas de coros. Podríamos añadir, por ejemplo, una pista para añadir un instrumento, para añadir, por ejemplo, un sintetizador, para añadir después un piano. Vamos a añadir esta para que veáis cómo se crea. Me abre el sinte en la otra ventana. Bueno, elijo de piano, acústico. Vamos a coger este, por ejemplo, que suena razonablemente bien. Ahí se queda de momento. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, otra de las partes en las que quiero incidir es que cuando montáis proyectos de este tipo es mejor ser ordenados desde el principio, ¿vale? Cubase tiene una opción que son pistas de carpeta, que lo que permiten es meter pistas dentro de estas pistas de carpeta y cerrarlas o abrirlas en función de la necesidad que tengamos. ¿Qué pasa cuando haces un proyecto como este, que tiene ahora mismo 13 pistas? No es un problema, pero cuando empiezas a grabar pistas de voces, pistas de armonías, pistas de arreglos, se te puede ir perfectamente el proyecto a las 30-32 pistas, aunque sea una maqueta. 30-32 pistas se come una maqueta tranquilamente. Y manejar un editor de audio con 32 pistas, teniendo que estar todo el rato yendo para arriba y para abajo, es un poco ladrillo. Así que es mejor meterlo en carpetitas. ¿Qué hacemos para meterlo en carpetas? Botón derecho, añadir pista de carpeta. Vamos a añadir una pista de carpeta para las guitarras y una pista de carpeta para las voces. Yo normalmente las separo coros en una carpeta y voces en otra, pero bueno, en este caso lo voy a hacer así. Suelo, bueno, por cierto, si pincháis con el control y aquí, podéis cambiar el color de la pista, ¿vale? Yo las pistas de carpeta las suelo poner grises, ¿vale? Y vamos a colocar la pista de carpeta arriba de las guitarras, la pista de voces arriba de las voces, y vamos a pinchar con el mayúsculas, seleccionando todas las voces y las metemos, ¿veis? Que cambia una flechita, las metemos dentro de la carpeta de voces, pinchando. Me he dejado una, perdón. Ahí. Y pinchando en las guitarras, vamos a meter las guitarras dentro de la carpeta de guitarras. ¿Para qué? Para poder hacer esto y que se quede un editor más pequeño y, por ejemplo, trabajar con pistas más grandes, que esto nos va a ayudar luego a la hora de editar, tener pistas un poquito más amplias, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así, vamos a desplegarlo, ¿vale? Igual si queréis cambiar la altura de una pista, pues lo que habéis visto, pincháis y arrastráis, o si queréis hacer varias a la vez, pincháis y cuando arrastréis una se van a abrir todas, ¿vale? Vamos a dejarlas así un poquito más grandes para que sea más fácil ver todo, ¿vale? También tenéis otra opción, esto es un poco una pijada, pero si hacéis clic en estos cuadraditos podéis elegir un gráfico para cada uno de los instrumentos, ¿vale? Viene bien porque de un vistazo pues sabéis lo que es cada cosa. Yo en este caso pues bueno, no lo voy a añadir porque sería, bueno, voy a poner la batería para que lo veáis, o la batería, ups, se ha ido, batería,
Vamos a coger uno bajo, que no sé, este se supone que es el... No, el bajo se supone que está aquí. Y bueno, igual, con las guitarras y demás. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que en el mixer aparece también aquí el iconito del instrumento y es más fácil localizarlo cuando tenéis muchas pistas. Eso también se puede hacer en mesas tipo X32 o cosas así. Se puede hacer igual, ¿vale? O sea, es una cosa bastante común. Incluso se pueden meter vuestros propios dibujitos. Yo no lo he hecho nunca porque tampoco soy tan friki, pero se pueden poner, ¿vale? Bueno, ya tenéis, digamos, la base de vuestro proyecto con lo que necesitaríais para grabar pues una batería y tal. Como dije antes, si cliqueáis aquí con el control pulsado podéis elegir el color de la pista. Yo os recomiendo que utilicéis siempre un código de color, ¿vale? Que el código de color sea siempre el mismo. ¿Por qué? Porque cuando te acostumbras a un código de color es muy fácil localizar las pistas, no hace falta leer el nombre de la pista, ya sabes que las pistas de batería tienen un color, las pistas de bajo tienen otro color, las de guitarra otro color, las de voces otro color, y es más fácil localizarlo. Yo utilizo un código muy particular, en este caso lo voy a pintar con mi código de color, pero os recomiendo que vosotros busquéis el que más os convenza y el que más os guste, ¿vale? Yo normalmente la pista de batería para mí siempre es verde, la pista de bajo siempre es azul morado, las pistas de guitarra van del rojo al naranja, rojo y naranja las de rítmicas. Bueno, espera, vamos a hacerlo como yo lo haría. Para mí estas son las pistas de guitarra. Y la de solo siempre, siempre, siempre para mí es verde fluorescente. ¿Vale? Y las voces, el código color que utilizo para las voces es la voz 1 es amarillo, perdón, es rojo, la voz 2 es amarillo, naranja y la voz 3 es morado. Y los coros, coro 1 siempre utilizo el color azul y a partir de ahí en escala hacia adelante. Esto, como dije, es una cosa, y la pista de piano la voy a poner rosa fucsia, ¿vale? Esta pista, de hecho, de piano tiene que estar fuera, porque no es una pista de voz, una pista de instrumento. Esto, como dije, es una cosa muy particular de cada uno, ¿vale? El tema de la organización de colores es una cosa muy particular, pero la ventaja que tiene es que aquí en el mixer ya te salen los colores de cada uno de los colorines asociados a las pistas que tenéis aquí. Si lo habéis configurado en el DAW, yo lo tengo configurado por defecto, ¿vale? ¿Qué nos faltaría para tener acabado de configurar nuestro proyecto? Bueno, como veis aquí, la escala del proyecto, ¿vale? Lo que aparece son compases. Pero generalmente viene bien tener una pista de marcadores y una pista de marcadores y una pista de tiempo en segundos, ¿vale? Pues que añadimos una pista de regla. Esta se ha añadido aquí, pero bueno, nosotros la movemos hasta arriba y que en vez de compases tiempos la vamos a poner en segundos. ¿Veis? Ahora son segundos. Y añadimos también una pista de marcadores. Ya veremos lo práctico que son las pistas de marcadores. Estas pistas igual yo las suelo poner en gris porque luego las coloreo en función de lo que me interese a mí poner, ¿vale? Y los canales de entrada-salida, generalmente, que corresponde, canal de entrada-salida corresponde a este fader, ¿vale? Si veis, cuando desplegamos, si yo subo lo voy a hacer aquí en el mixer para que lo veáis. Ay, no sale el máster, perdón. Lo tengo que hacer en el otro, bueno, lo vais a ver. Cuando yo subo el fader general, esa raya que es para automatizar el volumen general, sube o baja. Como esta pista en general yo personalmente no suelo utilizarla porque no suelo hacer automatizaciones de máster, esta pista la suelo bajar abajo del todo para que no moleste. Ahí. Como veis, cuando bajo y subo,
los marcadores y la regla se pierden. Esto es un problema, porque cuando estáis editando vais a necesitar estar viendo constantemente los marcadores para saber dónde estáis haciendo cortes y dónde estáis empezando una toma de grabación o dónde la estáis cortando. Entonces, ¿qué se hace? Vale, Cubase tiene una opción. Si cliqueas aquí, donde pone Divide Tracklist, en este huequito, saca un divisor y esas pistas las puedes arrastrar dentro. ¿Veis? Sale aquí una divisoria y salen como dos ventanas de proyecto. Y cuando yo hago bajo para abajo, hago scroll, la pista de marcadores y la pista de tiempo se quedan ahí arriba siempre, ¿vale? Esto es muy práctico, os recomiendo que lo hagáis. La pista de marcadores no hace falta que sea tan grande, puede ser así, chiquitita, para que no ocupe espacio, porque de la pista de marcadores solo os interesa el punto de entrada, el punto de salida y el nombre, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos la primera parte del tutorial, que es cómo preparar un proyecto para grabar una canción en eléctrico. Si fuéramos a añadir, si esto en vez de ser guitarras rítmicas eléctricas fueran acústicas, tendríais que añadir, aparte de este canal, tendréis que añadir otra pista de audio por cada uno de estos, y este se llamaría guitarra rítmica 01 línea, que sería la que vendría del previo, y estas serían guitarra rítmica 01 micro y vendrían del micrófono, ¿vale? Esto sirve para tener las dos señales, la señal del micrófono y la señal del previo de la guitarra acústica. Y de verdad que es mucho mejor, si tienes una guitarra con previo, es mucho mejor grabar con el previo y con el micrófono. Incluso si tienes una guitarra que no tenga previo, es mejor grabar con dos micrófonos y coger, por ejemplo, un micrófono puesto en el traste 12 y otro micrófono puesto cerca del cuerpo, en la boca, donde depende del tipo de sonido que quieras sacar. Eso hay que hacer experimentos, cada uno lo coloca donde mejor le vaya para el sonido de su guitarra, ¿vale? En el proyecto, bueno, yo esta le voy a borrar, eliminar, pista seleccionada, y con esto más o menos creo que no me dejo nada. Sería un proyecto típico. Con esto lo que tendríais que hacer es archivo y guardar como plantilla, y de esta manera se queda guardado como una plantilla, para que cada vez que tengáis que hacer un proyecto no tengáis que hacer toda esta chapa desde cero, sino simplemente abrir vuestra plantillita que ya tiene todas las cositas metidas. Antes de esto hay una cosa que me acabo de dejar y me acabo de dar cuenta. Bueno, esto de por sí solo no suena a nada. O sea, tú aquí enchufas una guitarra y la guitarra suena en limpio. ¿Cómo hacer que suene un amplificador de guitarra en la pista de guitarra y cómo suena un amplificador de bajo en la pista de bajo? Seguro que os lo estáis preguntando. Bueno, esto se hace con los insertos. Aquí en el mixer, cada uno de los canales tiene el routing de entrada, que esta parte no la he explicado. Bueno, ese es el routing de entrada, de dónde le entra la salida y a qué sitio va la salida. Esto sirve para que podáis hacer, por ejemplo, ruteos a grupos de pistas, cosas así. Por ejemplo, para enrutar un canal de una voz, enrutarlo, por ejemplo, estos 3 canales de voz podréis enrutarlos cambiándolo aquí a un canal, por ejemplo, que tenga un efecto de reverb, y de esa manera, con un solo plugin de reverb, tenéis la reverb puesta para los 3 canales y ahorráis procesador, ¿vale? Para esto sirve el routing. Aquí tenéis una EQ, ecualización del propio programa, para hacer ecualización básica, ¿veis? Tenéis vuestro ecualizador. Esto igual, para hacer una EQ pero a base de strip, a base de ruletitas, y poder poner otro tipo de cosas, una puerta de ruido, un compresor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los envíos finales, por si queréis enviarlo a grupos o a lo que sea, ¿vale? Lo que nos compete a nosotros son los insertos, ¿vale? Aquí, en insertos, es donde metéis los plugins VST. ¿Qué es un plugin VST? Bueno, resumiéndolo muy rápidamente, un plugin VST es un programa externo que se instala en vuestro ordenador para añadir funcionalidades a vuestro DAW. En este caso, los plugins VST son un mundo entero inmenso y hacen 1.000.000 de funciones. Cada plugin hace una cosa diferente. Como habéis visto, tenemos desde plugins que son instrumentos virtuales como el EZ Drummer o el Addictive Drums, que son una batería completa,
plugins que simulan amplificadores de guitarra, plugins de ecualización, plugins de compresión, plugins de casi lo que os imaginéis que se puede hacer con una onda de audio. Hay un plugin que lo hace. Los plugins, lógicamente, tienen un precio. Algunos son muy caros, otros son muy baratos y otros son gratis. Yo os recomiendo que utilicéis plugins gratuitos hasta que podáis tener el plugin de pagos chulo. Hay plugins famosísimos, como por ejemplo la suite de Waves, que yo siempre recomendaré porque me parecen unos plugins maravillosos. O en el caso que nos compete para grabar guitarras, tenemos un montón de plugins de guitarras, de Guitar Rig, tenemos Amplitude, tenemos Vias FX, tenemos THU, tenemos, no sé, hay un montón de plugins que simulan amplificadores. Simulan micrófonos y simulan pantallas. Necesitáis la cadena completa. Yo en mi caso he utilizado muchos y el que utilizo normalmente es THU, pero aquí esto que voy a hacer lo haréis con vuestro plugin, el que más os guste, el que tengáis instalado, el que os venga con vuestra tarjeta, ya sea Guitar Rig, ya sea lo que sea, ¿vale? Yo lo voy a hacer con THU, que es el que suelo utilizar yo, ¿vale? Aquí, que ese es el canal de bajo, necesito lógicamente un amplificador de bajo, ¿vale? Pues pongo el THU. Me sale en la otra pantalla, lo voy a mover aquí. Me sale el THU, pues necesito un bajo, bueno, vamos a buscar uno de bajo, luego esto seguramente lo cambie. Lo cambio porque lógicamente sin escucharlo pues no sé cuál estoy eligiendo, ¿vale? Pero bueno, imaginaros que lo supierais, ¿vale? Vamos a coger este, que es una emulación de un SVT Pro de Ampeg. Vamos a tirar con este de momento para hacer la prueba, ¿vale? Luego seguramente lo cambie, ya os digo, para hacer la prueba. Imaginaros que ya conocéis el sonido y que, bueno, que simplemente lo que queréis hacer es dejar metidos los amplificadores en vuestra plantilla para no tener que meterlos cada vez que abrís la plantilla, que de esto se trata, tenerlo todo metido en la plantilla, y que así la plantilla os guarda también no solo la configuración de pistas que acabamos de crear, también os guarda la configuración de los amplificadores que tengáis en cada uno de los canales, ¿vale? Para el bajo vamos a coger este. Para la guitarra 1 vamos a coger lo mismo, THU. Vamos a coger, bueno, voy a coger uno que tengo yo creado para mí, que me gusta como suena, que es mi ampli del local. Es este. Como ya lo tengo hecho y sé que suena bien, pues me ahorro dar vueltas. Y para la guitarra de arreglos vamos a coger vamos a buscar, por ejemplo, vamos a coger un Soldano SLO, ¿vale? Este sé que suena bien. Esta es una simulación de SLO. ¿Por qué utilizo THU? Porque THU tiene este elemento que es como si fuera una especie de Kemper, y podéis cargar impulsos. La marca de THU vende impulsos de simulación de amplificadores, pantallas y demás, para funcionar con su software, y funcionan que te cagas. O sea, suena muy bien, no suena como un amplificador real, pero en contexto de estudio suenan muy parecidos, no hay mucha diferencia y merece la pena, de verdad. Bueno, pues este. Ya tengo mi ampli de bajo, mi ampli de guitarra rítmica en un canal y mi ampli de guitarras arreglos en otro canal. ¿Qué pasa con el segundo canal? Pues lógicamente, como son canales gemelos y van a tener el mismo tipo de sonido de guitarra, necesito copiar esto de aquí a aquí. Lo más fácil es pulsando el control, el alt, pinchas en uno y con el alt veis que sale un más en el cursor. Si suelto, se duplica. Y ya está. Ya tengo el amplificador metido en los tres canales. Con esto ya podría guardar la plantilla, para tener nuestra plantilla guardadita. Yo lo que voy a hacer, como no voy a guardar la plantilla, lo que voy a hacer va a ser guardar el archivo. Guardar como, se va a llamar demo. Y con esto, la primera lección la tenéis, que es la preparación del proyecto, el montaje de una base para tener las pistas que necesitáis y meter vuestros primeros insertos. Espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente, que va a ser el inicio de echar todo esto a andar.